El plexo braquial, como inervación del miembro superior, va a estar conformado por las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. De estas raíces van a salir troncos, denominados como tronco superior, medio e inferior. Bien, de los troncos van a nacer divisiones. Estas divisiones van a ser anteriores y posteriores. Y estas divisiones van a conformar fascículos. Los fascículos van a estar en relación con la arteria axilar. Es por esto que se van a llamar fascículo lateral, el fascículo que está lateral a la arteria axilar, fascículo posterior, el que va a estar detrás de la arteria axilar, y fascículo medial, el que va a estar medial a la arteria axilar. Ok. De estos fascículos van a formarse los nervios terminales. Estos nervios terminales son los que van a ir al brazo. Ok. C5 y C6, como raíces, se van a unir y van a formar el tronco superior. C7, por sí misma, va a formar el tronco medio. C8 y T1 van a formar el tronco inferior. Ok, ya tenemos raíces y troncos. Ahora vienen las divisiones. El tronco superior va a unir su división anterior, que digamos que es esta, es decir, es recto, continúa con el tronco. Su división anterior se va a unir a la división anterior del tronco medio. El tronco medio va a enviar su división anterior hacia la división anterior del tronco superior. Es decir, estas dos se van a unir y juntas van a formar el fascículo lateral. Ok, entonces tenemos que la formación del fascículo lateral va a ser gracias a la unión de la división anterior del tronco medio y la división anterior del tronco superior. Ahora, el tronco medio va a dar origen al fascículo posterior gracias a la unión de su división posterior con la división posterior del tronco superior y la división posterior del tronco inferior. Es decir, el fascículo posterior va a estar formado por las divisiones posteriores de los tres troncos. Bien, fascículo posterior formado por división posterior del tronco inferior, división posterior del tronco medio y división posterior del tronco superior. Vamos a tener 1, 2, 3. Nos van a formar el fascículo posterior, que va a estar en línea con el tronco medio. Bien. El tronco inferior va a formar, por su parte, el fascículo medial. El fascículo medial se forma gracias a la división anterior del tronco inferior, es decir, a esta división lineal del tronco inferior. Es parecido a esta división lineal del tronco superior que se convierte en la división anterior. Líneas rectas, ¿ok? Entonces, el fascículo medial va a ser originado gracias a la división anterior del tronco inferior. El fascículo posterior va a ser originado gracias a las divisiones posteriores de los tres troncos y el fascículo lateral va a ser originado gracias a la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. Bien, ahora, de estos fascículos van a venir los nervios terminales. Los nervios terminales, como ya dijimos, van a ser los que se van a dirigir al brazo. Estos nervios terminales van a ser del fascículo lateral, porque está lateral a la arteria axilar, vamos a tener el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, un dato importante, es que va a atravesar al músculo coracobraquial. ¿Ok? Va a ir por la parte externa o lateral del brazo. Bien, otra rama o raíz o nervio terminal de el fascículo lateral va a ser
la raíz lateral del nervio mediano. ¿Ok? Va a tener al músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Recordemos que el nervio mediano se va a formar por dos raíces. Una de ellas va a ser originada gracias al fascículo lateral. Bien, con respecto al fascículo posterior, porque está posterior a la arteria axilar, vamos a tener que una de sus terminaciones va a ser el nervio axilar. ¿Ok? Recordemos que es posterior, va a ir hacia atrás. El nervio axilar va a ser responsable de la inervación de varios músculos posteriores. ¿Ok? Músculos del hombro, músculos que conforman la constitución muscular de la escápula. Bien, ahora otro de estos nervios terminales va a ser el nervio radial. El nervio radial también va a ser posterior, se va a encontrar posterior. Recordemos que la gran parte de la inervación posterior del brazo va a estar dada por el nervio radial. Ahora vamos a tener el fascículo medial. El fascículo medial va a originar como unas de sus raíces terminales o nervios terminales a los nervios cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. ¿Okay? Va a recorrer la línea media del brazo y del antebrazo. Y nos va a dar, por supuesto, como recorre la línea media, al nervio cubital. Recordemos que el cúbito se encuentra medial al antebrazo. Entonces, el fascículo medial origina al nervio terminal cubital. Y a su vez va a originar a la raíz medial del nervio mediano. Entonces ya tenemos las dos raíces que me van a conformar el nervio mediano. Por lo tanto se unen y van a formar al nervio mediano.